Bueno, muchas gracias, Nati. Continuamos con nuestros hermanos Martín Diezer de Argentina, Daniel Barrantes, Carmen Barber de Argentina y España. Bueno, y nos presentan el tema Situación Mundial y sus actores. Adelante, por favor, compañeros. Muchas gracias, Lucía. La verdad es que un gusto estar acá. Aprovecho ahí también a saludar a Carmen y a Daniel. ¿Cómo están, amigos? Hola Martín, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante Martín. Y bueno, acá estamos. La idea que habíamos pensado en este espacio entre los tres era darnos un tiempo para llevar estas mismas energías que estamos trabajando de aceptación, de unidad grupal, de llevarlas a un esquema, a un plano más amplio a nivel planetario y ver cómo nos insertamos o qué red de percepciones podemos tener como grupo y qué podemos aportar a lo que está sucediendo con los problemas globales que, como hemos visto en los temas previos, están muy enlazados con los temas psicológicos que todos vemos en nuestras vidas. Y quizás para empezar podemos tener en cuenta algunas ideas clave, como para plantear un poco algunas cuestiones y después verlas ahí en las preguntas. Recordar, por ejemplo, que respecto al último, el año pasado, donde también hubo algunas reflexiones a nivel global, o desde el último WESAC, por ejemplo, obviamente pasaron varias cosas. Lo más importante ha sido el desarrollo de la pandemia, que a nivel externo puso un gran estrés, o supuso un gran impacto en la conciencia humana, generó, me parece, muchos miedos, muchos desafíos también para afrontar a nivel económico, político, donde también se desnudaron, me parece, luces y sombras de toda la humanidad. Se vio, por ejemplo, reacciones donde de repente las Naciones Unidas impulsaron el diálogo para poder afrontar la pandemia y a la vez ese fondo COVAX que creó las Naciones Unidas todavía no está funcionando de la manera tan rápida como quisiéramos, donde ha habido algunos países con más dinero que están logrando solucionar sus temas de la pandemia antes que otros países más pobres. Y otros compromisos que se llamaron muy fuertes a través del G20 o de diálogos un poco más entre ciertos grupos, tampoco se han concretado en un esquema de compartir, me parece, como todos hubiéramos querido. Y yendo hacia eso, también remarcar quizás que esto está siendo acompañado a nivel energético, lo hemos visto y lo hemos hablado con algunas conjunciones fuertes a nivel planetario, que decían que iba a haber esas fuertes presiones y esos periodos de destrucción. Tenemos ahí ustedes recordarán de la conjunción entre Júpiter y Saturno, que salió del signo de tierra y pasó al signo de aire, y generó quizás algunos desequilibrios a nivel de prana, por ejemplo, que está regida por ese elemento. Y luego la triple conjunción con Plutón también, que supuso un fuerte, creemos que un fuerte impulso para que las estructuras se sacudan y pueda surgir lo nuevo, que es lo que todos estamos esperando. Pero de alguna manera todo este esquema a nivel global eh, está marcado por la pandemia. También hay algunos otros factores que podríamos tener en cuenta a nivel de las energías que están ancladas, porque el flujo mundial el flujo mundial de poder sigue estando todavía marcado por el multipolarismo, donde Estados Unidos y China toman la delantera, pero estamos tratando de ver un esquema más grupal todavía, me parece que no se está viendo a nivel de cooperación fuerte de las Naciones Unidas. Todavía hay algunos países y algunos individuos que parecen sacar la cabeza y llevarse toda la atención. La pobreza mundial también sigue aumentando, lamentablemente, y el gasto en militar se está llevando gran parte de los recursos. Por ejemplo, el gasto mundial del año pasado a nivel militar, comparado a lo que se está invirtiendo para afrontar el cambio climático, fue de 10 a 1, es decir, solamente el 10% fue para el cambio climático.
Y lo mismo para la pandemia o para evitar cuestiones de hambruna, donde redirigir el gasto en un poco más de un día de lo que se está gastando en esquemas militares podría ayudar a solucionar los problemas de alimentos. Y donde también algunos individuos, los más ricos del mundo, ya lograron recuperarse plenamente y generar ganancias de lo que sucedió con la pandemia, y el resto del planeta lo está llevando muchos más meses y quizás años hasta lograrlo. Entonces, estamos observando allí que siguen presentes algunas metas, algunos ideales que estamos trabajando como grupo, pero que todavía está pendiente algunas soluciones, y me parece que por ahora se están desnudando algunas cuestiones en materia de liderazgo y de perspectivas, y sería bueno avanzar más en esa línea. No sé, Daniel, ¿qué te parece? Bueno, hablando de los actores en el panorama mundial, podríamos decir primeros ministros, presidentes y demás. El maestro tibetano en tratado en los rayos de la iniciación, al final habla de 5 grandes acontecimientos espirituales y dice que hay crisis de las ideologías, ¿no? Y hace una crítica tanto de las democracias occidentales, capitalistas, podríamos decir, como de los países socialistas, y termina diciendo: quisiera recordarles aquí que la jerarquía espiritual de nuestro planeta no se preocupa si un hombre es demócrata, socialista o comunista, o católico, budista o ateo. Solo le preocupa que la humanidad como un todo se valga de la oportunidad espiritual, oportunidad presente actualmente en forma más pujante que nunca. Y Vicente, cuando estuvo en Rosario, dice: por aquí pasó un maestro, pero ustedes no lo reconocieron. Si no pueden reconocer maestro, por lo menos reconozcan discípulos. Entonces, un poco, yo creo que en el análisis mundial no hay que hacer elecciones o análisis en función de izquierdas o derechas según la preferencia que cada uno tenga, sino reconocer discípulos, ¿no? Y por sus características. Entonces yo me permito recordar que, por ejemplo, hay 3 grandes discípulos en la historia que fueron Martin Luther King, Nelson Mandela y Gorbachev. El primero, digamos, logró los derechos de los negros sean respetados, Nelson Mandela la eliminación del apartheid, y Gorbachev la desactivación de la Guerra Fría y la posible guerra nuclear entre ambos bloques, ¿no? Entonces esa es la marca de los discípulos, y yo me permito decir que los discípulos, los iniciados que trabajan con el maestro Moria en el campo de la política, tienen varias características, ¿no? Tienen políticas donde las políticas fomentan el mayor bien para el mayor número, no para un sector que corresponde al partido político que pertenezca a él, sea de izquierda o de derechas. Otra cosa es las actitudes éticas en el ejercicio del gobierno, por lo tanto no van a entrar en esquemas de corrupción. Cuando hay un esquema de corrupción uno puede pensar que no hay un discípulo ahí. Y también el respeto de los opositores, la no persecución de los opositores con posibilidades de ganarle la próxima elección, ya sea en forma solapada o en forma completamente despótica, como es llamar a los militares para que hagan un golpe de Estado. Eso en distintos países se está viendo, tanto uno como la otra, de derechas o de izquierdas. Otra cosa es eh, no ambición de poder, es decir, no querer quedar siempre en el cargo. Tanto Gorbachov como Nelson Mandela, una vez que lograron su objetivo, se fueron a sus casas, no quisieron eternizarse en el poder. Y otra de las características que nosotros podríamos tratar de buscar es con qué grado de atención, de silencio y de serena expectación se manifiestan. Es decir, que si cuando hablan están haciendo un discurso intelectual, memorizado, repetido, de memoria, o realmente está surgiendo desde su atención, desde su silencio, desde un corazón despierto. Esa es la característica de un discípulo que tiene el corazón despierto. El corazón despierto, Nati habló un poco del amor. Yo quiero decir que cuando hay un corazón despierto se vivencia la unidad con todos los seres humanos. Entonces, en ese vivenciar la unidad con todos los seres humanos hace que
las políticas estén a favor de todos los ciudadanos de su propio país y también las correctas relaciones con otros países, buscando las soluciones globales. Buscar la cooperación con otros países para solucionar los problemas globales, como podrían ser dos fundamentales, el hambre y la pobreza, ¿no? Y para eso es necesario que con los corazones despiertos, no solo de los dirigentes, sino de grandes sectores del pueblo, se puedan entrar en un esquema de compartir en lugar de competencia. Es decir, los líderes políticos son los emergentes de las sociedades. Entonces, en la medida que haya muchos discípulos espirituales, muchos de nosotros activar lo que anhelamos como una vivencia, va a permitir que surjan iniciados y discípulos que acompañarán todo el proceso, ¿no?, de cambio en la sociedad. Y por mí, eso por ahora, le paso el turno a Carmen. Bueno, pues gracias, compañeros. Habéis hecho como un resumen de la situación mundial, más general, Martín. Daniel ha hablado más de la política. Pues vamos a ver, política, nosotros mismos como discípulos, como aspirantes espirituales, cómo podemos colaborar en esta evolución humana, en esta evolución del logos planetario, de todos los reinos, que vamos a una, no hay diferencias, seamos políticos, religión, economía, cualquier área del trabajo a la cual nos dediquemos, somos parte de una gran obra, de un gran trabajo. Estamos todos unidos en un planeta que tiene cierta densidad. Estamos en un planeta denso que tiene una serie de retos en la actualidad. Entonces se trata de identificar qué retos tenemos en la actualidad y con qué contamos, qué energías tenemos disponibles y cuál puede ser nuestra aportación para que esa evolución de la humanidad a la cual estamos todos destinados se produzca, como se ha mencionado antes, con el menor sufrimiento y con el mayor discernimiento en ese bien para toda la humanidad. Entonces podemos contemplar, si contemplamos un panorama, Martín ha dicho un poco, y habéis hablado de las desigualdades en muchos campos, en la economía, desigualdades en los recursos tecnológicos, en los recursos naturales, la incorrecta relación con el medio ambiente, el cambio climático, toda esa serie de conflictos que tenemos en muchos niveles, no solo conflictos armados, qué conflictos hay en nuestra mente, qué conflictos hay en nuestras emociones, lo físico, lo que ocurre aquí es consecuencia de lo interno, qué nos está pasando internamente a los seres humanos, por qué esta sociedad se manifiesta a veces de manera violenta, con conflictos, con enfrentamientos. ¿Por qué ocurre esto? El choque de las ideologías. Qué importantes son para nosotros las ideologías, cada uno la suya, en política, en modelos económicos, en modelos sociales, la religión. ¿Hacia dónde nos llevan esas ideologías fanáticas religiosas? Todo esto es un darnos cuenta de cómo está la situación, pero un darnos cuenta no para quejarnos, sino para analizar y saber qué es lo que nos ha llevado hasta aquí y cómo podemos salir adelante. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué nos ha llevado hasta aquí? Nos ha llevado, estamos aprendiendo cómo conducirnos emocionalmente y estamos aprendiendo a cómo utilizar nuestra mente. Y ocurre que nuestra mente todavía está en un estado incipiente. Estamos un tanto luchando, o bastante, con nuestras emociones, que son las que absorben a la mente y la manipulan. Entonces, esa mente todavía no tiene una claridad para discernir lo que es bueno para nosotros. Y necesitamos esa claridad mental, ese ver qué nos está pasando. ¿Y qué ocurre? Que hay fuerzas involutivas, que es lo que quieren, que no tengamos esta claridad, instilarnos o darnos ese miedo. Medios de comunicación, ideas que se propagan, bulos por internet, que tengamos miedo. Ante este miedo que nos quieren de alguna forma instaurar para que no despertemos ese corazón, porque el miedo es el antagonista del amor, ¿cómo podemos reaccionar? Yendo hacia nuestro interior, manteniéndonos en nuestro centro, entendiendo qué es lo que está ocurriendo y teniendo confianza en que en nuestro interior, en ese centro cardíaco, hay muchas respuestas y hay un espacio infinito y podemos decir que eterno, de paz,
de sabiduría, de conciencia plena, que es ahí donde tenemos que vivir. Si pasamos, porque este es el próximo paso, de esa mente concreta a la mente abstracta y, en la medida de lo posible, a ese plano búdico, a encarnar esos dones del plano búdico, muchos de los problemas vamos a hallar soluciones. Vamos a hallar soluciones y ni siquiera van a estar, porque son problemas de nuestra visión sobre el mundo. No son realmente problemas del mundo. El mundo lo estamos creando nosotros, en colaboración, lo visible con lo invisible. Entonces, muy atentos, estar en atención, en conciencia, en darnos cuenta y en dejarnos impregnar por estas energías superiores que ahora en WESAC son especialmente potentes. Y este WESAC, termino ya que se va acabando el tiempo, nos da un ejemplo en esta ceremonia, este ritual en el cual trabajan mancomunadamente el Buda, el Cristo, los grandes avatares, ¿no? Simplemente decir que nos da una pauta de por dónde tenemos que ir en esta comunión, en este integrar Oriente con Occidente, hemisferio derecho con el izquierdo, y bueno, atención, serena expectación, y ahí hallaremos muchas soluciones a lo que está ocurriendo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, Carmen, Martín, por el compartir del tema muy interesante. Y bueno, estamos ya en el espacio de micrófono abierto. Queridos compañeros, siéntanse libres de levantar la mano, abrir sus micrófonos y también por YouTube, que iremos comentando sus preguntas. Y también, obviamente, hay algunas preguntas ahí que podemos ir levantando si quieren. Nosotros habíamos propuesto algunas cosas por las cuales podríamos también conversar. No sé, Daniel, Carmen, ¿quiere ir leyendo alguna cosita o lo voy leyendo del chat de YouTube? ¿Querés que leamos las preguntas? Dale. ¿Qué puntos necesita reconocer la humanidad para afrontar con éxito los problemas actuales y cómo podría hacerlo? ¿Qué problema actual solucionarían para que la humanidad dé un salto evolutivo? ¿Qué aspecto positivo les ha llamado la atención en este último año? ¿Hemos podido como servidores mundiales trabajar en un único campo pese a las diferencias ideológicas? ¿Cómo podemos abordar esta situación? ¿La humanidad está lo suficientemente madura como para aplicar el principio de compartir y eliminar la hambruna y la pobreza? Estas son algunas preguntas que se nos ocurrieron, pero esperamos las preguntas de ustedes, queridos compañeros. Bueno, hasta que quería veamos. preguntar, Lucía. Adelante, María Teresa. Compañeros, cualquiera de los tres, ¿cómo les va? Si entienden que el tema actual que estamos transitando, además de todo lo que describieron ustedes, ¿no? La crisis que estamos enfrentando, completa diría yo, en todos los niveles, si se debe a la resistencia ofrecida, evidente, ante las energías entrantes. Yo, no sé, Martín, yo esperaba que Martín responda por lo de las energías astrológicas, ¿no? Pero yo considero que los problemas actuales los ha generado la humanidad y es la propia humanidad que los debe resolver. Y es necesario que haya un salto cuántico, como dicen ahora. Si el ser humano cambia, la humanidad va a cambiar y va a resolver los problemas a nivel global. Y el cambio es pasar, como dijo Carmen, del intelecto a la intuición, de la mente concreta inferior, que es separatista, a la mente superior o al corazón, que manifiesta amor, se siente unido al resto. El maestro tibetano también lo plantea, la unidad internacional, las correctas relaciones y el compartir. Eso no puede existir si no hay un despertar del corazón. Y el despertar del corazón no tiene que ser, como dijo Serrano antes, algo declamado, sino una vivencia en nuestras vidas.
Y yo creo que eso se produce, el despertar del corazón, con la práctica del Agni Yoga, ¿no? Que planteó Vicente Beltrán Anglada a través de la atención, el silencio, la serena expectación y la adaptabilidad. Eso despierta el corazón. Vivir atentos despierta el corazón y activa los chakras superiores, el cardíaco, el ajna y el coronario. El ajna transmite la luz, el corazón el amor y el coronario la voluntad, la luz, el amor y la voluntad que se habla en la gran invocación. Todo eso tiene que ser un elemento activo en nosotros o en muchas personas para que se produzca el gran cambio que la humanidad necesita. Eckhart Tolle creo que dijo hace poco que si eso no ocurre, la humanidad no tiene futuro, ¿no? Yo quería añadir, aparte de las energías cósmicas que nos están influenciando constantemente, creo que en la actualidad hay, y se está dando ya, el despertar por parte de muchísimas personas y un clamor invocativo muy potente por parte de una, yo diría que millones de la humanidad, ¿no? Que necesitamos ya ese cambio. Ese clamor invocativo está, hay una respuesta, hay una mayor afluencia de energías y ocurre que todo lo que estaba oculto o en la sombra o aquello que debe ser transmutado aparece con más fuerza, con más vigor y de repente decimos, ¿cómo es que hay más fanatismos? ¿O cómo es que ahora hay unas posturas radicales por parte de determinadas personas o grupos políticos? ¿Qué pasa? ¿Que no estaba antes? Sí, sí que estaba, pero estaba en la sombra y ahora sale a la luz. Entonces es para que lo veamos. Es lo mismo que nos ocurre como humanidad, nos ocurre como individuos cuando estamos en el camino espiritual. Hay ciertos puntos de inflexión, de crisis, en los cuales todo aquello que nos queda por resolver, cuestiones kármicas inacabadas o cualquier obstáculo que tengamos interno para ver, va a aparecer con mucha fuerza, pero va a aparecer porque realmente necesita ser sanado, ser curado. Y ahí es nuestra misión observar, no dejarnos llevar por las apariencias que podrían ser bastante deprimentes desde el punto de vista de la personalidad y entender que es un proceso de redención, de curación, de sanación, de transmutación, en el cual tenemos muchísima fuerza las personas que podemos verlo así, porque podemos poner amor donde otros ponen amargura, podemos poner comprensión donde otros ponen conflicto y podemos estar contribuyendo con las fuerzas de la luz a que todo este proceso se acelere de una manera que la humanidad no sufra tanto, porque hay mucho sufrimiento, pero ese sufrimiento llevará, como dice el mantra, una recompensa. Y ahí estamos, que el dolor traiga la debida recompensa de amor y de luz, que es lo que subyace en todo cuanto acontece, aunque a veces no lo parezca. Yo quería preguntarle al grupo, y hablando de lo que Carmen está exponiéndonos, que en esta parte que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en este momento, para reflexionar sobre los problemas de la humanidad, y hacernos esas cuestiones de qué conflictos personales tenemos y se manifiestan en la vida, si en esta energía que estamos irradiando en conciencia con los devas que nos están acompañando, puede hacer un efecto dominó en la humanidad. Yo no tengo dudas y creo que es muy importante tener esos espacios y creer y crear también esas realidades. Porque, por ejemplo, allí las ideas muchas veces existen en el plano mental, ¿no? Y en los diseños que quizás llegan a la conciencia humana. Sabemos, por ejemplo, que existe, lo mencionaba Alicia en uno de los comentarios, la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, que realmente si se cumpliera a nivel de toda la humanidad sería muy importante para ayudar a manifestar mejor la vida. Y hay otra cuestión que plantea María Claudia sobre hacer una carta exigiendo vacunas para todo el mundo.
Ahí existe el mecanismo COVAX de Naciones Unidas, que garantiza o apunta a garantizar el 20% de vacunas para todo el mundo de forma igual. Ahora, hay una cuestión energética, me parece ahí enlazo con el comentario tuyo, Ivonne, donde por alguna razón no sucede, ¿no? Y no se concreta eso que está latente. Y, por ejemplo, esas vacunas que se dice el 20%, solamente vamos por, me parece que 5%, con suerte. Entonces, da la impresión de que es necesario mantener muy firme la irradiación como grupo y también trabajar de forma unida, porque, como decía Carmen antes, me parece que no estamos pudiendo superar muchas veces como servidores las diferencias intelectuales que existen entre nosotros. Por ejemplo, si alguien está más afín a un gobernante o a otro, o a una idea y otra. Entonces estamos sufriendo, me parece, como grupo, de no poder encontrar la unidad más allá de las diferencias externas. Y eso creo que está afectando también al proceso mundial de llevar a la práctica muchas de esas ideas. Gracias, Martín. Ahora, bueno, está Aurora solicitando espacio y luego vemos un poco del chat de YouTube. Adelante, por favor, Aurora. É um tema extremamente valoroso e que nos desperta, né, para a nossa responsabilidade dessa situação mundial. A minha pergunta é: vocês acreditam que os líderes mundiais são conscientes dos ensinamentos liberados? Estão eles prontos para dar o salto quântico? E, além de nossas meditações criativas, nós poderemos fazer mais alguma coisa para ajudar no processo mundial de evolução? Obrigada. Bueno, los líderes mundiales que tienen gran posición de poder, uno tiende, y de decisión para cambiar algunas cosas, uno tiende a creer que son superiores, pero son seres humanos como nosotros. Y no se puede saber si... Por eso yo decía que hay que ver los líderes mundiales por cómo actúan para ver si son discípulos e iniciados. La energía de primer rayo es muy poderosa, es muy desconocida y es muy difícil de manejar. Afecta a los líderes que ocupan cargos altos y salen como envejecidos porque no pueden manejar esa energía. No se puede saber si ellos tienen conocimiento de las enseñanzas de la jerarquía, pero eso no interesa porque cuando es un discípulo mundial, tarde o temprano entran en las ramas y en contacto con el maestro, ¿no? Un verdadero discípulo, y ese conocimiento le llega de una o de otra manera. Hay un comentarista que se llama Yuval Harari, que escribió 21 lecciones para el siglo XXI, y también otro libro que se llamó Sapiens y otro Homo Deus. Él dice que pudo escribir estos libros porque entró en un proceso de meditación de atención plena y se le despertó una lucidez y una capacidad creativa de analizar los acontecimientos mundiales que antes no tenía. Ahora, lo dijo, pero los líderes mundiales, los líderes políticos no dicen si están pasando, si están conociendo los conocimientos de la jerarquía, solo por los frutos los conoceremos, ¿no? Yo creo que falta todavía el efecto de que haya muchos discípulos en el mundo, que todos nosotros podamos convertirnos en discípulos más avanzados, mucha gente, para que surjan emergentes como primeros ministros, discípulos iniciados, y que vengan también los maestros que se van a exteriorizar según dicen los enseñamientos, las enseñanzas. Bueno, hay que ser optimista y cada uno tiene que dar de sí lo mayor que tiene, ¿no? Obrigada, Daniel.
Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora compartimos algunas percepciones del chat, donde Alicia nos dice: desde la mirada del budismo, el sufrimiento está alineado con la ignorancia, el dolor. Los padecimientos colaboran en poner focos los emergentes que deben ser abordados prioritariamente. Sí, Martín, la grieta intelectual es aún dominante. Ayuda el darse cuenta, nos dice. Luego, Gabriela Fernanda nos dice: recuerden lo que explicó Vicente sobre las enfermedades que son manifestaciones de egregores, entidades psíquicas. Hoy la humanidad se está enfrentando al egregor del COVID. Seguramente es un paso. Bueno, tenemos una participación acá en el chat, es con un número. Adelante, por favor. Hola, sí, soy Freddy de Uruguay. Disculpen que salgo como... ¿Cómo estás? Perdone. No, le quería preguntar a los compañeros antes, a saludarlos principalmente, ¿no? Por la gran exposición hecha, ¿no? Y preguntarles si opinan que estamos en una etapa de creación meditativa, ¿no? O sea, para lograr un logro mayor en el futuro. Aclaro un poco, nosotros somos como humanos creadores, ¿verdad? Puede ser que esta etapa esté, digamos, para que entiendan todos, en pañales, ¿no? Para que nosotros podamos formar esa forma creativa, ¿no? Meditando y trabajando, sirviendo, aplicando la buena voluntad y compartiendo, ¿no? Usando la forma grupal. Podría ser que de esta forma el ser humano esté creando algo para un futuro inmediato, digamos. Gracias, compañero. Bueno, adelante, Carmen. No, simplemente decir una cosita. Es que estaba hablando el compañero Freddy. Gracias, Freddy. Y he recordado cambios que ha sufrido la humanidad, de un oscurantismo de la Edad Media a un renacimiento, ¿no? Un renacer de lo que es la literatura, las artes, la arquitectura, la pintura. Y estamos viviendo una etapa bastante oscura. Si vemos el arte en la actualidad, pues lo comprenderemos, ¿no? Incluso determinadas músicas, manifestaciones. Entonces, cuando hablas de la creatividad, ¿estamos creando algo? Sí. Pasa que estamos en los albores de una nueva humanidad y van a aparecer nuevas formas, quizás lo podáis explicar también vosotros, compañeros, a partir del 2025, que entre ese cuarto rayo van a aparecer creaciones que posiblemente ahora ni las podemos imaginar, pero vienen o se avecinan y tenemos la posibilidad de colaborar en grandes cambios. Cuando el arte esté realmente inspirado por el alma, eso va a beneficiar muchísimo a la humanidad. El color, la forma, la música, todo esto nos va a elevar. Entonces tenemos un gran poder creativo, creador, y pongámoslo en marcha ya y se va a ir desarrollando y bueno, no sé hasta qué veremos nosotros en nuestra generación, pero yo tengo el convencimiento de que se van a producir cambios positivos. El maestro tibetano dice que la época actual es la época más crítica de la historia humana. Y él habla del cambio de eras, del cambio de Piscis a Acuario, del cambio del sexto rayo al séptimo, un ciclo de 25.000 años que también se está produciendo ahora. Entonces, junto con esta crisis tan global, y yo creo que el COVID, que digamos afecta a toda la humanidad, nos está diciendo que los problemas se solucionan entre todos o no se pueden solucionar. Y no es casual, por ejemplo, que quien plantea el Agni Yoga en el mundo es el maestro Moria, el mismo maestro que se encarga de los acontecimientos políticos y de la política internacional del mundo. El Agni Yoga es un yoga del futuro, pero se ha dado con antelación como una dádiva
porque si no hay un cambio muy importante en el ser humano, no va a haber soluciones para los problemas. Y ese Agni Yoga, a través de la atención, de la serena expectación, permite la apertura del corazón. Es decir, y la apertura del corazón permite ver que estamos todos unidos y que podemos salir entre todos, o no se va a solucionar el problema. Y también la capacidad del amor, que todo lo transforma. Eso trae el Agni Yoga. Entonces, respecto de la meditación que preguntabas vos, Freddy, tanto el maestro tibetano como Vicente Beltrán Anglada y como Krishnamurti hablan que ellos definen la meditación como un estado de atención permanente durante todo el día, no solo restringido a 15 minutos o media hora con una técnica determinada. El estado de estar en serena expectación, estar en presencia, estar completamente atentos durante todo el día, es el estado meditativo que va a permitir la apertura del corazón y esa cualidad de amor, de percibir la unidad y de poder practicar la buena voluntad y las correctas relaciones humanas como consecuencia, es lo que va a permitir el cambio, ¿no? Yo lo veo así, no sé cómo lo puede ver Martín. No, sí, comparto plenamente, solo muy breve, que creo que ahí hay más comentarios. Y recordar, lo hemos dicho otras veces, pero recordar que la llegada del cuarto rayo, que se dice que es la energía de armonía, pero a través del conflicto, y que nos va a necesitar a todos en un plano de profunda unidad y de profunda práctica del Agni Yoga, porque si no puede ser que haya conflicto y que sea más grande de lo que podamos manejar. Por eso me parece que siempre está bien generar espacios de profunda comprensión y saber nosotros primero, los servidores, trabajar en unidad para después lograr que esa nota energética se irradie a través del planeta. Porque si no, cuando lleguen las energías más fuertes y que están entrando y que produzcan esa tensión, nos va a encontrar en un nivel de conciencia inferior y quizás nos cueste más manejar. No, gracias compañeros. Y bueno, en el chat de YouTube tenemos a Giovanna que dice, yo creo que no solo es un proceso humano, creo que es un proceso de la deidad y su expresión al universo en transformación energética y al planeta y la humanidad somos un componente que también debe fluir. Eso. Bueno, adelante por favor, amable. Gracias, Lucía. Comparto plenamente lo que indicaba Daniel. Estamos pasando por un periodo de transición entre el sexto y el séptimo rayo y entre la era de Piscis y Acuario. Si no me equivoco, estamos cerca a la mitad de ese proceso que dura 150 a 200 años. Y esto hace que se cree conflicto, porque las energías de la era de Piscis, por ejemplo, que estaban gobernando los últimos 2000 y pico de años, se resisten a salir, ¿no? Las energías de Acuario están queriendo entrar con fuerza, lo mismo pasa con los rayos. Entonces todo esto genera conflicto, genera crisis. Estamos en una crisis en este momento mundial, evidentemente para nadie es desconocido, pero las crisis son, como dice el maestro de acá, oportunidades de crecimiento para los discípulos principalmente. De manera que no debemos bajar la guardia, me parece. Tenemos que aprovechar la oportunidad. El 2025 está muy cerca y ahí se dice que en la reunión que van a tener los miembros de la jerarquía, después de 100 años, se va a decidir la fecha de la venida del Cristo. Imagínense, estamos pasando por situaciones muy especiales. Si bien es cierto, son difíciles para todos y cada uno de nosotros, porque, como decía Carmen, hay que empezar a limpiar el karma. A cada quien le aprieta el zapato en determinado lugar, y eso, hay que trabajar, por muy dura que sea la situación, por muy dura que sea la experiencia, hay que trabajar aquellas situaciones que tenemos pendientes de resolver. De manera que tenemos un escenario, me parece,
apropiado y conveniente para crecimiento, para crecer no solamente como discípulos, sino para ayudar también de alguna forma a la humanidad a pasar por este periodo crítico. Solo así vamos a poder colaborar con el plan, efectivamente con el plan de la jerarquía. Gracias. Bueno, ya no queda tiempo. A mí me gustaría decir algo en el comentario anterior, de que no solo es una cuestión humana, sino también del logos planetario, ¿no? Y el logos planetario, que es nuestro Dios, trabaja a través de la humanidad. Entonces, el despertar de los seres humanos a los niveles de la tríada espiritual, la mente superior, el búdico y el átmico, que es el despertar a la conciencia una, como dicen algunos autores, o a la inteligencia suprema, como dice Krishnamurti, es la presencia del propio Dios en nosotros. Es decir, es la presencia del logos planetario en la humanidad, en cada ser humano que va despertando. Y esta crisis, cuando se pase, va a tener muchos, yo soy optimista, va a tener muchos seres humanos despiertos que van a cooperar con la manifestación del plan de amor y de luz, tal como el logos planetario se lo plantea. Y hay un destino de gloria para la humanidad que va a surgir en la medida que abramos nuestro corazón. Muchas gracias, queridos compañeros. Bueno, por el tiempo, pedimos disculpas a Freddy y a nuestros compañeros de YouTube. Pero sin embargo, vamos a tomar en el resumen las preguntas y comentarios de YouTube que se enviará. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Carmen, y gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes y por el espacio.